gracias por aceptar nuestra invitación. El proyecto Sangre de Toro es una iniciativa de 5 estudiantes de la Universidad del Politécnico Gran Colombiano, en donde queremos dar a conocer la problemática social que se ha presentado a partir de las ferias taurinas. Entonces, tú eres el experto en este caso. Gracias. Y queremos saber el marco legal y también el punto de vista. El tema de corridas de toros ha tenido una evolución en Colombia a la par de la evolución cultural de la nación. Lo primero que uno debe decir con las corridas de toros es que ha venido decreciendo su aceptación. Hacia principios del siglo pasado era muy aceptado y la gran mayoría de la población disfrutaba de sus espectáculos y es algo que se debe reconocer. Y también hay que reconocer otra cuestión, y es que es una forma de una manifestación cultural. A veces uno, expresando el espíritu antitaurino, entendería que los toros no son cultura. Personalmente, no comparto esta postura, y la explicación a esto es que las manifestaciones culturales son muchas. Por ejemplo, los gladiadores en alguna época en el Imperio Romano, en la República Romana, eran una expresión cultural. De igual forma la ablación. Entonces estas son formas de expresión cultural que, aceptadas o no, lo son. Lo mismo ocurre con los toros. En alguna época esta expresión cultural era más aceptada, pero viene en un amplio descenso en cuanto a su aceptación, y en este momento la aceptación es mínima, incluso llega a un grado muy alto de reproche, en especial en algunas ciudades. Jonathan, ¿las corridas de toros son o no un acto cultural? Son una manifestación cultural, porque expresa una forma de relación de un sentir de un grupo poblacional con una cierta actividad, rechazada y no aceptada y en franco declive, pero son una expresión cultural. Ahora, las expresiones culturales están vivas y mutan, cambian, se transforman, y el hecho de que sea una expresión cultural en la actualidad no quiere decir que sea permanentemente una expresión cultural. Con el tiempo puede incluso llegar a desaparecer, o como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-041 de 2017, en caso de que no se morigere el dolor de los toros, quedan prohibidas con efectos diferidos a 2 años. Hasta este momento no existe ningún proyecto de ley que manifieste una morigeración de la sintiencia y del sufrimiento del animal durante las corridas. Por lo tanto, para 2019, si la memoria no me falla, marzo de 2017, quedarían prohibidas. Claro que sí. ¿Y qué le decimos a los ciudadanos que creen que las corridas son una tradición de los bogotanos? Lo primero que hay que decir es que la tradicionalidad se ha perdido, a tal punto que se planteó en el año 2015 una consulta antitaurina para Bogotá, consulta distrital antitaurina, para determinar uno de los elementos establecidos por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en sentencia 666 del año 2010, estableció que hay que sopesar 2 derechos. Por un lado, el derecho al ambiente sano en su expresión fauna y por tanto a los animales, y por el otro, el derecho a las manifestaciones culturales en su expresión corridas de toros. Había que sopesar esos derechos, y la Corte determinó que había que respetar la tradición cultural siempre y cuando se cumplieran unos requisitos para ponderar el derecho al ambiente sano. Uno de estos requisitos era la tradicionalidad mayoritaria, y esto era lo que se buscaba en la consulta antitaurina del año 2015: llamar a los ciudadanos a una votación abierta por medio de un mecanismo de participación para determinar si existía o no una cultura tradicional mayoritaria. Sin embargo, pues la consulta antitaurina no se lleva a cabo. Yo, pensándolo en términos taurinos, trasladándome al otro lado, pienso que para ellos habría sido incluso mejor realizarla, porque toda vez que dijeron el mecanismo no es los mecanismos de participación democrática, la Corte Constitucional da un paso más adelante. La Corte Constitucional dice no es el mecanismo, las consultas populares,
y lo traslada al Congreso de la República y le da efectos diferidos de 2 años. Ahora, que si en Bogotá hay una tradición mayoritaria taurina, yo creo que se debe pensar en los términos franceses de la Corte Constitucional francesa, que fue lo que hizo la Corte Constitucional en la sentencia 666. Francia es un estado que permite las corridas de toros, pero es muy dividido en cuanto al norte de Francia, que es altamente antitaurino, y el sur, unas pocas regiones que limitan con España, que son altamente taurinas. La Suprema Corte francesa, en una decisión jurídica y políticamente correcta, establece que donde haya arraigo mayoritario se permitirán las corridas de toros, pero donde no hay arraigo mayoritario se entienden que son contrarias a la Constitución. La Corte Constitucional trae ese mismo argumento, pero lo aplica de una manera, digamos que en su sentencia lo establece, pero en la aplicación se establece de una manera distinta. Y es, en Colombia hay arraigo cultural, mientras en Francia, si a la población mayoritaria le gustan las corridas de toros, hay arraigo cultural y por lo tanto es permitida. En Colombia hay arraigo cultural si a la minoría le gustan las corridas. Entonces eso lo que hace es, a la minoría siempre le van a gustar las corridas. Así sean, como lo hemos visto en las temporadas pasadas, que ha venido bajando la cantidad de asistentes, pero ellos, pues es un grupo al que siempre le va a gustar. Entonces se está interpretando mal lo que hizo el tribunal francés, mientras el tribunal francés decía, a mayor cantidad de aficionados es mayor la protección que debe tener el derecho cultural. En Colombia es, si los aficionados siguen gustando de las corridas, va a entenderse como constitucional. Esta es una disparidad muy grande. En Francia se busca la tradición mayoritaria, en Colombia se busca la sola tradicionalidad. Y pues evidentemente la sola tradicionalidad se mantiene, así sea 1 o 2, va a llegar un momento en el que muy pocas personas van a tener este arraigo. Ahora, para resumir la pregunta, sí hay algunas personas que gustan de las corridas de toros, eso se entiende como que existe un sentimiento taurino no mayoritario, la mayoría de la población está en contra de las corridas de toros, y el momento de inflexión va a ser cuando no sean económicamente viables. Pues todos sabemos que detrás de las corridas de toros hay un negocio, es una empresa, además de un tema cultural, tiene un tema empresarial que produce ganancias. Cuando ya no sean viables, en ese momento, pues va a ser el punto de inflexión. La última feria taurina fue en el pasado mes de febrero de este año. ¿Qué requisitos o qué parámetros deben cumplir ellos para hacer esas ferias? Los parámetros están básicamente en una parte legal y en una parte jurisprudencial. En el Reglamento Nacional Taurino de una parte, que establece las medidas de la plaza, que establece los toros, la edad, el estado de salud, etcétera, etcétera. Y por el otro lado está la sentencia 666 y pues las sentencias que la han desarrollado, la 889, la 141, bueno, la 223. Todas estas sentencias establecen otros requisitos, específicamente la 666 establece la gran mayoría de requisitos para ponderar el derecho cultural a la vez del derecho al ambiente sano. En Sincelejo hay corridas, ¿cierto? En Villavicencio también se da el Festival del Coleo. ¿Estos festivales también son vistos como maltrato? No hay una definición de maltrato unificada. ¿Y las peleas de gallos? Lo que sucede es que es subjetivo. Para algunas personas hay maltrato en ciertas actividades y para otras las mismas actividades pueden no repercutir maltrato. El maltrato es una expresión amplia y hay varios factores para determinar el maltrato. Específicamente en la ley 1774 establecen 5 libertades y la vulneración de una de estas 5 libertades implica maltrato. Jonathan, exactamente ¿qué llamamos maltrato animal? Maltrato animal es la privación a una libertad fundamental de un animal. Que no sufran hambre o sed, que no estén sometidos a miedo o estrés, que no sean causas enfermedades por negligencia o descuido. Bueno, las otras dos se me pasan, están en la ley 1774, pero cualquier vulneración a una de estas libertades se contempla como maltrato animal.
A tu pregunta de si existe maltrato, voy a respondértela personalmente. Para mí sí existe maltrato toda vez que existen heridas abiertas para los animales. Por ejemplo, las banderillas de castigo tienen una medida diseñada para cortar, para clavarse en la carne del animal y con el movimiento causar laceraciones internas. Por ejemplo, la puya, las espadas, los rejones. Los rejones son básicamente lanzas que se clavan en el lomo del animal y penetrando su carne y dejando heridas expuestas. Todo esto causa dolor. Entonces, en lo personal, y esta es una opinión pues mía, porque no hay un concepto unificado de si existe maltrato o no, para mí hay maltrato. Y existen muchos estudios técnicos que demuestran que existe maltrato y que hay sufrimiento del animal. Si se lo preguntas a un aficionado taurino y me cambio al otro bando, dice que hay una secreción de adrenalina y de otras hormonas que inhiben el dolor. Incluso algunas pueden llegar a causar placer. Sin embargo, pues esa es una teoría que no comparto, más allá de que pues también, es decir, poniendo en el otro lado, hay quienes defienden la postura de que no existe maltrato. No comparto esta postura. Para mí, el solo clavar una espada a un animal o una puya, una banderilla, tiene un mayor grado de afectación y por tanto un mayor grado de dolor que la secreción de hormonas para frenar el dolor. Entonces, quizás sí se generen hormonas para evitar que el dolor sea desproporcionado, pero aún así el grado de dolor es mayor que el grado de hormonas liberado, y pues finalmente llega al grado de causar la muerte a un animal. Entonces es un espectáculo pensado, primero, uno de los puntos fuertes para decir que hay dolor es prorrogar el dolor, y quizás uno de los argumentos más utilizados por los taurinos es ¿por qué se quejan de las corridas de toros y no del sacrificio en mataderos si ambos animales mueren? Y acá es una distinción muy importante. Mientras en los mataderos la legislación nacional y todo el desarrollo y avance técnico está pensado a que sea una muerte rápida y sin dolor, casi siempre con pistolas de aire comprimido, en los que la muerte se causa en pocos segundos. El animal sufre menos. Sufre menos. Está comprobado. Está comprobado que por lo menos el periodo de exposición al dolor es más corto. Entonces toda la normatividad está dada para que el sacrificio sea rápido, y cualquier prórroga injustificada se va a contemplar como maltrato. Mientras que el espectáculo taurino está perfectamente diseñado para prorrogar al máximo el dolor. O sea, no es una muerte rápida, está dividido en 3 fases y solo en el último tercio, en el tercio de muerte, se causa la muerte del animal. Entonces es un espectáculo especialmente pensado para prorrogar al máximo el dolor. Jonathan, para finalizar, el lema actual de la Plaza de Toros de Santa María es una plaza 1000 eventos. Esto, según nos dicen los expertos y también los vecinos del sector, esto no se cumple. ¿Usted está de acuerdo con que este espacio sea utilizado en fines culturales y las ferias se quiten? Te voy a hablar personalmente, no como administración, ni de esa aclaración en este momento, porque pues evidentemente yo tengo un vínculo con la administración, pero en este momento te voy a hablar personalmente. El asunto acá es un asunto de los vecinos, específicamente de los vecinos que quedan en la parte de atrás de la Plaza Santa María, que quedan las torres del parque de la Santa María, que pues son unos edificios, específicamente son 3 torres, A, B y C, y estos edificios quedan a escasos metros de la plaza. Hubo quejas de los vecinos por cuestiones de ruido. Haciendo una medición sonora, se descubrió que sí había un sobrepaso de niveles hace un par de años. Esto llevó a que los espectáculos, los demás espectáculos, fueran limitados por incumplir un tema sonoro. Mientras que las corridas de toros pues no estaban sobrepasando el límite sonoro. Acá hay que hacer una aclaración de por qué, pues digamos que los sonidos de la plaza es para evitar, digamos que hay sonidos en las corridas de toros para evitar el sonido del toro, pues camufla de alguna manera el sonido del toro. Quizás si no hubieran estos sonidos, sobre todo de trompetas y demás música ambiental,
dentro de la corrida se escucharía más el toro, sin embargo no superan los decibeles permitidos. Ahora es un deber de la administración y de los ciudadanos buscarles maneras de poder llevar a la plaza otros espectáculos culturales. ¿Usted está de acuerdo con que ese espacio sea utilizado con otros fines que sean culturales? Que sean culturales. Opinión personal. Y no solo eso, tenemos otras plazas en el mundo donde se han prohibido las corridas de toros. Hay que recordar que solo 5 países permiten actualmente las corridas de toros, y los que tienen aún corridas de toros con muy fuertes limitaciones. Es el caso de España, el caso de Francia, el caso de Ecuador. Quizás Ecuador es el más diciente. La Corte Constitucional colombiana puso un freno y estableció los 2 años. Pero en otras plazas se han hecho centros comerciales, hoteles. En la misma Bogotá han habido espectáculos de tenis, espectáculos circenses, han habido obras culturales, de teatro, de danza. Es decir, estos espacios pueden ser aprovechados con fines mucho más amplios y que no impliquen maltrato animal. Okay. Su punto de vista, a futuro, ¿qué va a pasar con las corridas? ¿Van a desaparecer? Nuevamente hablo, bueno, voy a hablar primero sobre una cuestión jurídica y luego hablo de términos personales. Van a desaparecer es algo ya declarado. La misma Corte Constitucional colombiana y todas las cortes en el mundo declaran que las corridas de toros van a desaparecer. Más aún, los aficionados taurinos lo aceptan, y para ellos es algo muy claro que van a desaparecer. La pregunta es el tiempo en el que van a ocurrir. Los aficionados taurinos dicen es hasta que nosotros queramos, hasta que logremos preservar la tradición. Los aficionados taurinos quieren que desaparezcan ya. Entonces están los dos escenarios. Los taurinos que dicen van a desaparecer cuando tengan que desaparecer porque el negocio no es viable, mientras los antitaurinos quieren que desaparezcan ya porque hay maltrato animal. Eso ha sido observado por la Corte Constitucional y estableció un periodo de 2 años. El primer año se cumplió hace escasas semanas de estas entrevistas, el 10 de... a finales de abril. A finales de abril se terminó el primer año. El segundo año es a finales de abril de 2019. Y si para ese momento no hay una legislación que elimine el dolor del animal durante las corridas de toros, quedan prohibidas en Colombia. Al momento no hay proyectos de ley. Hay un proyecto de ley de niños que prohíbe la entrada de niños, según lo establecido por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Pero este proyecto de ley tiene un fin distinto, no es la eliminación del maltrato animal. Y a la par de los 2 años para prohibición, existe un proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros. Esto en desarrollo de lo que ha dicho la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dijo que no podían ser mecanismos democráticos como el voto, como las consultas, como los plebiscitos, para terminar estas tradiciones culturales, pero la Corte Constitucional podía prohibir ciertas manifestaciones, y ocurre por ejemplo con los narcóticos o el narcotráfico. El Congreso de la República podría eliminar de tajo la prohibición de sustancias psicoactivas, y si la elimina serían inmediatamente permitidas, pero el Congreso de la República ha optado a través de su poder de policía por prohibir estas sustancias, y eso mismo se traslada a los espectáculos culturales. El Congreso de la República, según lo firmado por la Corte Constitucional, puede de tajo prohibir las corridas de toros, y hay un proyecto que en este momento está en segundo, son 4 debates, está en paso del segundo debate, va para el tercer debate, que las prohíbe. Sin embargo, si este proyecto por algún motivo no termina, si se niegan alguno de los debates, o si el tiempo no le alcanza o lo que sea, se cae, aún está el tema de los 2 años, y a los 2 años van a estar prohibidas, y el maltrato animal en una plaza de toros va a ser contemplado como maltrato animal, y por lo tanto va a ser un delito, según el Código Penal colombiano. Jonathan, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría ya para finalizar que diera un mensaje, que se me presentara, tal vez diera pues su cargo en esta institución. Sí, recuerdo que muchas de las cosas que dije fueron a título personal, no como director. Mi nombre es Jonathan Ramírez, yo soy el jefe jurídico del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Pues es un gusto tenerlas acá, y finalmente pues el mensaje es las corridas de toros están condenadas a desaparecer. La pregunta es cuánto nos vamos a demorar a hacerlo en Colombia.
teniendo en cuenta que Colombia es un ejemplo para el mundo, y si Colombia logra terminar con estos espectáculos que causan muerte y sufrimiento a un animal para diversión de un grupo de seres humanos, si logramos terminarlas, prohibirlas o de alguna forma acabarlas, este va a ser un ejemplo para los demás países latinoamericanos, y por lo tanto va a ser la manera de terminarlas y de que un espectáculo cruel termine en todo el mundo. ¿Te gusta? Listo. ¿Tú eres taurina? ¿Cómo? Sinceramente. ¿Taurina o ¿A mí? antitaurina? A mí sí me gusta. Tú eres taurina.